Genial, Jessie, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, lo mismo. Bueno, chicos, bienvenidos, ya estamos otra vez aquí. Vamos a dar inicio a un tema muy bonito, muy ilusionante, que a mí me gusta mucho, que es el tema de las envolventes. Pero entonces vamos a hacer, como siempre, una especie de repaso sobre en dónde estamos. ¿No? Ya, vamos. En primer lugar, les voy a mostrar de nuevo el cronograma de siempre para ver exactamente dónde estamos. Estamos aquí, 1 de septiembre. Empezamos esta fase de envolventes exteriores, ¿sí? Que no podemos olvidar que está relacionada con la estructura y está relacionada con las instalaciones, pero digamos, vamos a tratarlos como de manera individual para poder enfocar sobre ellas. Estas charlas les aviso que esto que tenían aquí de Juan Antonio Rodríguez no va a quedar aquí. Juan Antonio Rodríguez va a venirse a este día 11 de septiembre. El por qué es porque yo les voy a explicar durante estas 3 clases lo que es toda la, vamos a decir, esta teoría práctica, ¿no? Teoría práctica de envolventes, tanto de fachada como de cubierta. Y finalmente, Juan Antonio les dará una charla sobre arquitecturas famosas vistas desde la envolvente de las fachadas y las cubiertas. Pero para que él les explique, digamos, los términos técnicos de las mismas, tienen que haberlo conocido antes. Por lo tanto, pensamos que era más práctico traernos esta charla para acá. Arranca también una fase de una guía que se las presento aquí. Es la guía de la envolvente exterior, ya la tienen en SICUA. En esta fase les voy a dejar la libertad de que diseñen una fachada que quieran, ¿sí? Y una cubierta la que quieran, aunque al final dice al menos con 2 soluciones de acabado final, tanto de fachada como de cubierta. Puede ser el mismo sistema, pero con 2 pieles exteriores diferentes, para entender cómo serían las modulaciones de esas pieles. Pero entonces van a tener que crear una fachada ventilada y una cubierta que cumplan con los requisitos conceptuales que nos proponemos con la arquitectura. De esos vamos a estar hablando todos estos días, ¿vale? Entonces, ¿dónde tengo que ver ese elemento resuelto? Ahora vamos a ver la retroalimentación del ejercicio anterior para ver algunos fallos típicos y ver, digamos, cómo para enfocar bien esta fachada. No solo me interesa el detalle tipo de la fachada, sino y sobre todo me interesa ver cómo esa fachada llega hasta el alero, cómo esa fachada da la vuelta por aquí, me interesa ver cómo esa fachada toca con el suelo, me interesa ver cómo esa fachada se convierte en un cielo raso a la intemperie, ¿sí? Me interesa ver cómo esa fachada llega a recoger el agua. Por lo tanto, los detalles tipos son en los encuentros clave, no es que me den solo el detalle tipo. ¿Vale? ¿Qué requisitos tiene que tener? Pues nada, los requisitos que tiene que tener cualquier fachada. Ser estanque, ser estable, estar diseñada a través de elementos en tecnología en seco, ¿vale? Ser ventilada y aislada, luego ya verán lo que es eso. Ser atenta a los puentes térmicos, o sea, es decir, estar lo mejor diseñada posible para los puentes térmicos, ya veremos qué es eso, y para la continuidad del aislamiento. Y atender a las necesidades bioclimáticas y de sostenibilidad planteadas en la fase 3 y estar en consonancia con las instalaciones y mecanismos de recolección y o protección solar pretendidos en el proyecto. Es decir, implementar o que la envolvente sirva también de apoyo para esas instalaciones tan increíbles que nos estamos soñando para el apoyo de térmico y de sostenibilidad del edificio. ¿Sí? Entonces, para eso, en principio, digamos, yo sé que este tema de las instalaciones lo vamos a terminar junto con el edificio, pero ha habido algo de bajón en la presentación. No he tenido mucho tiempo porque han estado hasta hoy mismo haciéndolo para revisar. Pero, digamos, dibujos como este, donde lo que aparece es la pura estructura y aparece aquí un ducto con 3 líneas por aquí, pues no tiene ningún sentido. Y esto es entregar por entregar. ¿Vale? Son tubos que llegan hasta este piso y son líneas que arrancan aquí y mueren aquí. Ya me dirán ustedes qué es esto.
¿sí? Yo les decía el corte, les decía una y otra vez, me preguntaron muchas veces, yo les decía una y otra vez, ¿para qué quiero ver el corte? Fundamentalmente en el corte, pero es que estaba hasta en el esquemita del dibujo que les presenté en planta. Pues aquí tendría que haber, bueno, pues aquí va a estar el no sé qué de la luz, más la caja de tal, que va a venir aquí, y aquí va a estar el cuarto de la caja de no sé qué. Por aquí voy a recoger el agua, entonces voy a llevarme unos puntitos por acá, y entonces va a haber aquí una bajante vista, ¿no? Y aquí voy a entrar en una cosa con tierra, y aquí va a haber un árbol, y no sé qué. O me voy a traer la bajante por aquí, a un depósito, aquí va a estar el depósito de agua, y tal. Y sobre todo, y fundamentalmente el corte, yo lo pedía para que hubiera aquí un cielo raso y dijéramos, bueno, pues aquí va a haber una extracción de aire, por aquí va a estar la electricidad y por aquí va a estar el agua. Y el cielo raso, que necesito, y por tanto me va a quedar la altura libre X, porque ya no es la misma, y aquí hay una viga, por lo tanto, si esto es una viga, pues entonces yo el cielo raso lo pondré más abajo para que pase por delante de la viga, y entonces aquí no sé qué y no sé qué. ¿Sí? Eso era lo que yo pretendía, que no era mucho trabajo, pero hombre, sí un poquito de planteamiento, ¿vale? Hay algunos que tienen algo más de eso, sin embargo, los colores no ayudan. Es decir, este que sí tiene un poco de eso, que además tiene una planta que es necesaria. Es decir, yo necesito una planta como esta, aquí abajo, para saber que aquí hay un cuarto técnico, un ducto y otro ducto en la otra esquina. Entonces estoy pegando un corte por ahí y estoy viendo los dos ductos y el cuarto técnico. Perfectamente. Pero entonces aquí los colores no ayudan. Estaría bien que en vez de, podría haber colores, pero con con unos grosores o con unos de trazos, otros de no sé qué, y además una leyenda de convenciones. Entonces, el azul es no sé qué, el que va a trazo, esto es electricidad, esto es agua, el otro raya punto es, no sé, es agua caliente solar, lo que sea, ¿no? Y que las convenciones ayuden a ver, y entonces aquí digo, aquí vienen tres líneas. Yo no sé si esto está entrando, si está saliendo. Entonces dice, esto viene de la red y esto se va va al colector, no sé qué, o sea, como un poco más de información, ¿vale? Por ejemplo, este dibujo dice, las propuestas deben ir acompañadas de soluciones técnicas que se vinculen a los demás sistemas. Aquí hay un árbol, pues está muy bien el árbol, está divino aquí el árbol, ¿no? Pero ¿por qué está ahí el árbol? ¿Por qué? Porque voy a recoger el agua y entonces lo voy a llevar por acá y entonces aquí va a haber una bajante y este va a haber no sé qué, pero entonces esto necesita una matera, ¿sí? Gorda y cuando esta matera no sé qué y tiene aquí una gárgola que cuando tiene demasiada agua sale y entonces le hago el detalle de la matera. En fin, poner un árbol por poner un árbol no está relacionando nada con las instalaciones. ¿Sí? Y entonces aquí, pues lo mismo, la leyenda, yo no sé si esto es agua, si esto es electricidad, porque no tengo una leyenda que me lo diga. Y bueno, digamos, hay que profundizar un poco y ustedes saben hacerlo con las instalaciones. Este sin planta, pues no, sin planta no mucha solución, ¿no? Y luego, una cosa sí, las instalaciones están para darme función, pero no para hacer de mi proyecto, digamos, no para cargarse mi proyecto. O sea, aquí sale un triángulo horrible, ¿no? Donde había una cosa como bien bonita, de piel, envolvente, no sé qué, se convirtió en un triángulo feo, con un depósito que se ve desde todos los lados, ¿no? No sé, un poco, o sea, las instalaciones no deben, digamos, estropear nuestra arquitectura. Entonces, si tú quieres, pues seguir poniendo, imagínense que ponen los dos cuchillos, los dos elementos, pero una superficie horizontal y escondo el depósito un poco allí. Pero entonces este cuchillo sigue apareciendo y este también, ¿no? Y entonces el panel solar lo coloco sobre la cubierta, entonces yo accedo a este punto, pero os puedo subir aquí. No sé qué, o sea, que las instalaciones no me estropeen o no complementan la estética del evento, ¿vale? Eso es fundamental. Y si el depósito ahí no me queda bien o no tengo sitio, pues pongo el depósito abajo o el depósito lo pongo en este cuarto, recojo el agua, me la llevo aquí y ya la bombearé y dejo mi cubierta divinamente, ¿no? Y
y puedo hacer una cubierta plana, así más grande, y entonces pongo un deck, y al final del deck están los paneles solares, y subo, en fin. Una cosa que no nos afee el proyecto, porque si no los profesores de taller me van a matar. ¿Vale? Bueno, listo. Dicho eso, que no he alcanzado a ver mucho, porque lo acaban de entregar ustedes, creo que fui sensible a sus solicitudes de entrega. Yo no sé si esto les vino mejor. ¿Consiguieron con esto llegar mejor a la entrega? Chicos. Por lo menos a mí sí me sirvió bastante. O sea, muchas gracias por haberlo hecho. Bueno. Y de Sí, resto, más o no, menos sí. muchísimas Sí, gracias. también. Sí, la verdad fue bien claro. Vale. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho que haya servido. Lo seguiremos haciendo así. No hay ningún problema con eso. Bueno, chicos, entonces, vamos a arrancar a ver qué es este tema de las envolventes. Yo espero que al final del curso y en el proyecto final yo voy a ver unos súper trabajos de ustedes, ¿no? Y que van a ir acumulando este conocimiento y, por favor, no lo vean como asignaturas independientes, sino como un montón de insumos para poder hacer el proyecto. Y yo lo voy a querer ver reflejado en mi asignatura y en el proyecto, ¿vale? Entonces, por favor, no lo dejen de lado. Sí, había una pregunta. Hola Juanma, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo hago un detalle en la envolvente y es una envolvente muy parecida a la que estoy haciendo en proyecto, ¿yo puedo usar ese detalle en proyecto o no? Obviamente, obviamente, claro, O sea, la idea es no. esa. De hecho, lo que yo voy a plantearos ahora en la envolvente es que la hagáis libre, la que queráis. Entonces, esa es una fachada ventilada o una envolvente con tecnología en seco. Ese fue el acuerdo al que yo llegué con los profesores de taller. Entonces, ahora hacéis la que queráis para que experimentéis en mi asignatura, pero lo podáis implementar en el proyecto final. Esa es la idea, ¿eh? Totalmente. Ah, ok, vale. Y las Gracias. instalaciones que tú trabajes aquí, quiero que las lleves para allá. Y las estructuras y los nudos de las estructuras que haces aquí, que los lleves para allá. Esa es la idea, totalmente. ¿Mm? Vale. Me entristecería que estuvierais separando las dos. O sea, no hay nada peor para un técnico que entienda que sus detalles no están sirviendo para proyectos reales. Nada, no hay nada peor que eso. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, vamos a arrancar con esto de la fachada. Para mí la fachada es algo a la que le tengo un especial cariño, ¿sí? Luego vamos a ver también las cubiertas, vamos a centrarnos en la fachada. Tengo un cariño increíble y llevo mucho tiempo disfrutando de poder profundizar parte de mi profesión en entender mejor y mejor la fachada. Yo le he llamado a esta charla como la fachada mucho más que un plano y ahora vamos a ver por qué. Fijaros, la fachada, y vamos a empezar por lo más, vamos a decir, tedioso, ¿no? Por lo más incómodo, pero al final lo más real y lo que nos carga de responsabilidad. La fachada es un elemento arquitectónico que tiene que tener sobre todo estabilidad. Os pongo un ejemplo de un edificio de nuestra casa, del SD. ¿Sí? Nuestra fachada puede matar personas. Si esto lo tenemos claro, si entendemos que somos responsables de hacer unas maquinitas que pueden matar personas, entonces vamos a poner la ética por encima de la estética y luego ya hablamos lo que queráis sobre la estética, ¿vale? Pero lo primero y fundamental es que las fachadas deben ser estables y estructuralmente o autoportantes o soportantes, ¿no? Son dos conceptos complementarios, pero ellas nunca pueden venirse abajo, ¿no? Como este ejemplo del SD. Que tiene su historia y se buscan por qué se cayó, pero lo importante es que seamos sensibles de que la fachada, lo primero, es que no debe caerse. Pero tampoco debe sufrir, y el proyecto anterior es de un gran arquitecto y este proyecto que os muestro es de otro gran arquitecto. Este proyecto es de Rafael Moneos, se llama La Maternidad de O'Donnell, es un hospital que justo cuando se iba a inaugurar, en el último chispazo se quemó por dentro. Es una fachada ventilada que se quemó el aislamiento por dentro y ardió completo y hubo que montarlo. Entonces, no es solo que se caiga, sino que debe ser estable en el tiempo y debe estar sujeta
a todos los condicionantes. El fin de semana pasado me mandaban desde España una fachada que había propagado el fuego por la fachada, ¿no? La fachada es un gran riesgo técnico dentro de los edificios y tenemos que ser conscientes de eso. Luego ya nos metemos en toda la lírica y la prosa y la poética de las mismas, pero por ahora que tengan claro que esto es clave. La estabilidad. Fijaros, cuando viene un sismo, las fachadas hablan y cantan y llueven, ¿sí? En los sismos las fachadas llueven. ¿Y llueven por qué? Porque hay partes de las fachadas, sobre todo las que están asociadas a los frentes de las placas, que como siempre tenemos una solución de placa que es bastante miserable en el apoyo, ¿sí? Donde hay unos ladrillitos que hacen esto y les ponemos aquí una plaqueta, ¿no? Que es un enchape así chiquitín, no sé qué, que creemos que con eso ya hemos resuelto el paso del frente de placa. Pues luego cuando lleguen los accidentes nos llevamos las manos a la cabeza de que esas cosas salten, pero es que los sismos existen, ¿m? Y hay más riesgos por caída de elementos superpuestos a las fachadas que por caída de los propios edificios dentro de los sismos, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de la estabilidad en todas las situaciones. Listo. Vamos a pasar, dicho eso, ya con un poquito de miedito en el cuerpo, pero que no sea miedo, sino que sea como una sensación de responsabilidad, a temas más chéveres. Lo primero es que la fachada, en su estabilidad, tiene una relación con la estructura, ¿sí? La relación con la estructura está intrínsecamente ligada una a la otra. A veces la estructura se conforma para dar forma a la fachada y a veces es la forma de la fachada la que da forma a la estructura, valga la redundancia, ¿sí? Pero van intrínsecamente ligadas unas a las otras. Me da igual que la estructura sea estructura principal de vigas y columnas, estos sean subestructuras más chiquitas que se anclan a esta. Son igual de importantes, todo debe ser estable y todo es estructura. Unas son vigas más gordas y otras son vigas más finas, pero al final la estructura y la subestructura conforman un uno estable entre la fachada y derivan las cargas de la fachada a las columnas para llevarse por el peso de la gravedad al suelo. La relación entre la estructura y la fachada puede ser de total dependencia, es decir, los machones de mi arquitectura dependen del ancho de las columnas y siempre están supeditados a ellas, ¿no? Y hay una relación directa entre la forma, la secuencia de esa fachada y el ritmo de mi estructura. Puede tener una independencia, es decir, yo puedo tener una semi-independencia, ¿no? Puedo tener una estructura que a veces aparece en mi fachada, pero a veces se queda por detrás y entonces mi fachada coge una especie de cristal, un trozo que es muro cortina, vamos a decir, ¿no? Que no está, donde esto no es estructura, la estructura estaría como por aquí, y aparecen relaciones de dependencia o independencia, depende, ¿no? La fachada puede estar subordinada completamente a la estructura, es decir, la fachada puede estar inscrita dentro de la estructura y lo que nos queda por hacer después de tener la estructura es solucionar los intervalos que van dando a la misma, ¿sí? Y hay fachadas absolutamente expresivas con ello. Pero sobre todo se rigen por ritmos de composición y materialidad que vienen desde la antigüedad. Desde que existen los tratados de arquitectura, existe la belleza asociada a esos tratados y la belleza se manifiesta sobre todo en la fachada. Es decir, una fachada debe estar bien compuesta, debe tener materiales adecuados, debe estar proporcionada y debe entenderse cuáles son esos cánones de belleza. Los cánones de belleza en la antigüedad tenían mucho que ver con las proporciones, tenían mucho que ver con las secciones áureas, con unas cosas que hoy día no utilizamos, ¿sí? Con relaciones que tienen que ver con la proporción áurea, con cuántas veces de alto es como de ancho, ¿no? Y las cosas quedaban como proporcionaditas. Hoy no utilizamos este tipo de criterios, pero sí el tema de la composición forma parte fundamental
de nuestro saber hacer, tanto la composición como la materialidad. Bueno, en la composición yo les cuento como puntos de arranque para ustedes. Una primera cosa que tiene fundamental la fachada es que te podemos manifestar el peso, ¿no?, que es la relación que todo material tiene con la gravedad y con el suelo, se puede manifestar de manera explícita o de manera contraria, pero lo podemos manifestar. Este elemento se nota que tiene peso. La fachada quiere, con su composición de un macizo al que le robo unos huecos, ¿verdad?, es una sustracción de huecos sobre un gran macizo, sobre un elemento sólido, un macizo, grueso, pesado, ¿sí? Yo también puedo hacerle una especie de truco arquitectónico para manejar el peso por su no llegada al suelo. Y este elemento que se ve pesado, se ve como, de una manera como mágica, pues está liberado de su relación con el suelo. Y esa liberación estructural me manifiesta de una manera más rotunda el propio peso de la fachada. Cuando nosotros intentemos diseñar una fachada, vamos a buscar estas relaciones. Estas son las relaciones arquitectónicas que son interesantes. Para eso luego esta asignatura verá cómo conseguimos esto. ¿Cómo conseguimos que esta estructura quede escondida detrás para que se manifieste el peso? Eso es lo que podemos estudiar en esta asignatura, ¿vale? Pero lo primero que queremos saber es qué queremos hacer. Luego ya veremos con nuestros detalles constructivos cómo conseguimos que se manifieste esa arquitectura. Para que vean que yo les quiero llevar a que lo importante es cómo aplicamos esto a los proyectos. Y yo pongo un elemento masivo totalmente sólido, sin una sola ventana, y sin embargo parecer liviano. ¿Y por qué? Porque introduzco la luz, porque introduzco una luz con transparencias, porque el material, aunque llega hasta el suelo, tiene una sensación de ingravidez, ¿verdad? Es decir, yo puedo trabajar conceptos con la misma masa, pero con una sensación de peso muy diferente. Entonces, el peso, primer factor fundamental. El segundo factor fundamental que podemos tener en la fachada es la fachada perda versus la fachada piel. La fachada perforada es aquella que tiene un paño sobre el cual extraigo huecos. Lo predominante es el paño, es el resto y los registros de los huecos del pasado, pero lo fundamental es que esto es un elemento continuo al cual yo le estoy haciendo huecos, ¿sí? Y esa fachada está en contraposición de la famosa fachada piel, muro cortina o fachada que no tiene teóricamente peso, aunque sí lo tiene, y no está supeditada a la abstracción de huecos, sino que toda ella es un muro constante y continuo y transparente. ¿Sí? Esa es otra de las dualidades de la fachada. Pero tenemos otra dualidad, que es la fachada monocapa versus la fachada multicapa, fachada a la que aludiremos mucho. Cuando yo tengo una fachada y me quiero separar del exterior, ¿sí?, y este señor está en el exterior y tiene un gorrito porque tiene mucho frío, y este señor está en el interior, está muy calentito, ¿no?, y está prácticamente desnudo, y simplemente tiene una pantaloneta. Este señor tiene abrigo de pieles, y tiene un gorro, y tiene botas, y tiene no sé qué. Quiere decir que la fachada hace la diferencia. Si yo le dejo a una sola capa todas las funciones de habitabilidad entre el exterior y el interior, lo que tiene que ver con la temperatura, con el ruido, con el factor de humedad y demás, este material ya puede ser bueno, ¿sí? Ya puede ser bueno para cumplir todas esas funciones. Las fachadas monocapa dan una expresividad diferentes a las multicapa, pero las multicapas son más capaces de generar todas estas relaciones entre el interior y el exterior de una manera mucho más certera, porque cada capa se pone a hacer su trabajo. Una me para la lluvia, otra evita las condensaciones, otra quita el frío, otra le da un aspecto al interior y otra le da un aspecto al exterior. Y todas esas funciones no se suelen conseguir de manera natural con una sola capa, ¿sí? Intentaremos irnos más hacia este tipo de fachadas.
Bueno, un solo material, pero puede haber varios materiales, ¿verdad? Yo puedo hacer una fachada multicapa y seguir teniendo un concepto homogéneo. Es decir, que sea multicapa no quiere decir que la fachada no sea contundente, una y la otra, ¿sí? Y tenga una idea conceptual detrás súper continua. Bueno, estos son, digamos, los anteriores acercamientos muy típicos, que los habéis visto en otros momentos de vuestra vida y que os los contarán más veces en vuestra vida. Entonces yo me he querido acercar a esto de la fachada de una manera un poco singular. En vez de acercarme por los cánones de fachada, me voy a acercar a través de la física de la fachada. Me encanta este término porque la física de la fachada tiene finalmente que ver con la habitabilidad del espacio interior frente al exterior, pero lo mira a través de cuáles son los aspectos físicos que agreden o que alimentan o que le atacan a mi fachada y cómo yo puedo responder de manera inteligente con ella. Tengo una serie de elementos físicos asociados a la fachada como son el ruido, el aire, el agua, la luz y su filtro. Y aparecen palabras como imagen, vegetación, color, sombra, sonido, pátina, viento, umbral. Palabras que vienen asociadas a la fachada y que vienen asociadas por culpa de esa física de la fachada. Si lo entendemos como físicos, vamos a intentar entenderlo como científicos, cada uno de los aspectos, pero vamos a sacarle a todo un valor arquitectónico. Entonces, lo primero, el ruido, por ir de lo menos importante a lo más importante. Voy a ir de lo menos importante a lo más importante. El ruido, si ustedes le preguntan a Daniel Duplat, que es el que sabe de ruido, o a la gente que sabe mucho de ruido, le dirá que la primera, digamos, la primera acción que uno tiene que tener con una fachada y con cualquier elemento para cumplir los estándares de ruido, generalmente en una fachada lo que se reduce es a que yo sea capaz de aislar el ruido desde el exterior hasta el interior, aislar, es decir, que aquí hay una cantidad de decibelios. ¿Cuántos decibelios soy capaz de disminuir? Menos, gracias a mi muro. Lo que te dice que es distinto que absorber, ¿vale? Absorber tiene que ver con la capacidad de poner aislamientos absorbentes en el interior de un espacio para que el ruido no reverbere, pero eso es otro aspecto. El ruido en términos de aislamiento, un técnico de sonido le dirán que sobre todo lo fundamental es aplicar masa. Cuanta más masa, más aislamiento, ¿sí? Sin embargo, hay una relación entre la masa y lo que es macizo y lo que es hueco, que es muy importante en nuestros edificios, porque nosotros queremos combinar, no tener ruido de la calle, pero queremos ver la calle, ¿sí? Y claro, cuando nosotros ponemos una masa muy poderosa, pero luego terminamos con una ventanita y le ponemos una luna de 5 milímetros de espesor de vidrio y luego seguimos con un elemento muy masivo, no importa, o sea, el ruido por aquí no pasa, pasa por aquí. ¿Sí? Y pasa exactamente igual, esto que sea muy gruesa o sea muy fino, todo el ruido entra o pasa a través de ese elemento. Entonces, en el pasado era muy importante la relación entre el hueco y el macizo. Los huecos eran medidos, eran unos huecos con varias capas de vidrio, con cortinas, con un montón de celosías, cortinas, elementos que atrapaban o que paraban, en cierto modo, ese ruido, ¿sí? Y con unos huecos relativamente moderados con respecto a la relación que tenían con la masa. En los tiempos actuales, esto es una foto anodina cogida en cualquier lugar de Bogotá, pues se ha olvidado de que el ruido es un factor asociado a la física. Entonces parece que utilizamos el vidrio como aislante acústico y el vidrio no es aislante acústico, que nos vendan esa moto. El vidrio jamás se aísla acústicamente. Si le mete uno doble, triple, cuádruple vidrio, va a conseguir un cierto grado de aislamiento, pero mucho menor que un ladrillo, que un vil ladrillo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando nosotros hacemos este tipo de arquitecturas, pues nos hemos comprado un problema asociado al ruido. Yo no digo que haya que hacer los huecos más chiquitos, ni no, pero que entendamos qué es lo que pasa cuando los hacemos, ¿vale? Que el ruido es una de las mayores causas de insatisfacción residencial en las ciudades. Listo.
Para entender el ruido y la física, ¿no? Pues hay que entender que es una onda, bueno, pues que una onda, digamos, es cómo se transmite el ruido, qué es la resonancia y qué es la absorción, para no confundirnos. Lo que les decía es que lo que nosotros entendemos con las fachadas es que las fachadas funcionan como aislantes. Pero hay otra cosa que es cuando el aislamiento tiene que ver con la absorción acústica. Y este tipo de materiales, como este que se llama Black Theater, son materiales que no están hechos para que el ruido no pase de un lado al otro, sino que lo que está hecho es que está hecho para que cuando una determinada onda de ruido llegue a ese material, por efecto rebote, se quede atrapado dentro del entramado mineral de ese material y la onda no salga directamente rebotada. Las ondas tienden a rebotar en el espacio y si rebotan y rebotan en diversos lugares del espacio, cuando vuelven al emisor de ese ruido, ¿sí? Llegan con un delay, llegan con un retraso. Entonces, cuando este emisor está hablando y emite un ruido, continuamente, yo estoy ahora hablando, pero si yo al cabo de un segundo escuchara mi propia voz, se confundiría con la voz que voy a aplicar dentro de un segundo y se produce una resonancia que hace que la conversación sea ininteligible. Entonces, la absorción acústica no tiene nada que ver con el aislamiento acústico, ¿vale? Del que estamos hablando ahora es del aislamiento acústico. Sin embargo, la absorción, curiosamente, es importante cuando yo entiendo la ciudad. Porque claro, si yo estoy en medio de una calle, entonces el ruido que hay aquí reverbera entre los edificios. Si alguien ha ido recientemente a Nueva York, se habrá dado cuenta que las ciudades es una ciudad de las más ruidosas del mundo, porque cuando uno camina se ve atrapado entre fachadas altísimas que reverberan, multiplican el efecto de resonancia de la altura de esos edificios. Hay digamos, alternativas a esa resonancia que es cambiar la dirección de los planos, hacer fachadas un poco más absorbentes, todo eso con tal de no generar difusión de ruido o reverberación de ruido en las calles. Digamos que eso es una labor que generalmente los arquitectos no nos metemos, sino más bien dentro del aislamiento del propio edificio. Lo que pasa es que quería que entendierais cuál es la física del ruido, ¿no? Cuál es la teoría del ruido para poder entender cómo ataca. Bueno. Lo siguiente, y esto ya sí mucho más incidente o más impactante sobre nuestras fachadas y sobre la que tenemos mucho más que decir, es sobre el aire. ¿Sí? El aire como elemento natural que afecta a nuestro vivir, ¿no? Lo vamos a diferenciar como el aire asociado al clima frío. El otro día les hablaba de las estrategias de verano y de invierno. Y el clima asociado al clima y el aire asociado al clima caliente. Cuando nosotros tenemos un clima frío, es decir, Bogotá, por ejemplo, o más frío que Bogotá, porque Bogotá es un chiste comparado con Alemania o con Canadá, ¿verdad? Con el aire podemos utilizarlo para generar termoconvección, microventilación y barreras vegetales. Son las estrategias que nosotros podemos utilizar para combatir en Bogotá el aire. Combatir o utilizarlo a favor en vez de en contra. ¿Qué es eso de la termoconvección? Pues os lo explicaba el otro día. Este tema de los colectores solares, que es el diseño habitual de todas las ciudades norteñas del mundo, es decir, de todas las ciudades donde hace frío, uno encuentra todas estas galerías. Es exactamente la teoría del efecto invernadero o de los invernaderos que les explicaba el otro día, que les repito, es un efecto por el cual una onda de luz es capaz de unas se rebotan, otras se absorben y otras traspasan. Esa longitud de onda que traspasó, al chocar con otro elemento sólido, cambia de longitud de onda y se queda atrapada. Atrapo calor, atrapo luz y yo puedo meter esa luz y ese calor donde a mí me dé la gana. Lo tengo capturado, capturé.
Esa luz la puedo mover por aire, la puedo llevar a un sótano y con un material con inercia térmica calentar este lugar y luego volver a recircularlo, siempre sabiendo que hay dos efectos asociados al calor o al aire, que es la termoconvección, que la termoconvección no es nada más que saber que el aire caliente sube. Entonces, si yo digo, oye, voy a tener aire caliente, lo voy a llevar por aquí y luego lo voy a bajar por acá, pues no lo voy a bajar porque el aire caliente tiende a estar aquí, a no ser que le meta un ventilador. O que yo esté extrayendo aire por otro lado y entonces él no tenga más remedio que bajar y colarse por aquí porque lo estoy empujando por acá o porque lo estoy extrayendo por allá. Y tengo que pensar cuál es el efecto de termoconvección que voy a hacer para que ese aire se mueva. Y que lo que se me mueva y me llegue a mis órganos de los sentidos, ¿no? Sea el aire caliente, que es lo que yo quiero, no el aire frío. Bueno, esa termoconvección nosotros la podemos, o sea, lo primero es recogerla. Esto es como la fruta. Primero la creo y la recojo y ya la tengo en un cesto. Y luego la reparto. Y la reparto como quiera. ¿Vale? Son dos problemas diferentes. Entonces, ¿cómo voy a captar ese calor? ¿O cómo voy a moverlo? Son cosas diferentes. Entonces, ahora les voy a hablar de cómo captarlo. Puedo captar directamente por las ventanas y los lucernarios. Son los métodos directos de captación en el interior del Sol. El calor, si este material tiene inercia térmica, ahí les voy a explicar un tema que es muy importante para que se le quede para toda la vida. ¿Qué es eso de la inercia térmica? Inercia térmica. Y cuándo es interesante y cuándo no. Fijar, la inercia térmica es la capacidad que tiene un material de mantener en el interior calor o frío acumulado y después transmitírmelo a mí, a mi ambiente. ¿Vale? Es decir, un papel, si yo lo caliento, él no es capaz de mantener ese calor y luego devolvérmelo. Porque en cuanto acabe la fuente de calor, ese papel se enfría. Un vidrio no es capaz de mantener el calor en su interior. Sin embargo, una piedra, ustedes la habrán probado cuando calientan una piedra en una sauna o en una piedra para una fogata. Si ustedes calientan una piedra, apagan la emisión de ese y la piedra durante mucho tiempo está caliente. Ese calor se te devuelve y es un material que es capaz de... Claro, si yo meto una fuente de calor, sube el calor y la quito y baja. Y sube y baja, y sube y baja. Ahora, si hay un material en medio al cual yo le he aplicado un calor, que es una piedra, imagínate, le he aplicado un calor, ese cuando la temperatura esté bajando, la piedra me devolverá en el ambiente algo de calor y entonces el calor que yo tengo, o el frío no baja hasta temperaturas tan bajas. Cuando la fuente de calor vuelve a subir, la piedra vuelve a coger calor y entonces consigo atemperar la curva. Atemperar la curva, ¿qué quiere decir? Hacerla más estable. Porque ni llego a picos tan fríos o tan calurosos porque la piedra se enfrió, ni llego a picos tan fríos porque la piedra que se calentó me devuelve calor. Consigo una cosa muy importante, es que mi diferencial térmico entre el punto más frío y el más caluroso, siendo esto el frío y esto el calor, baje mucho. Es decir, la temperatura media es la misma. Dice, temperatura media Bogotá, 14 grados. Perfecto. Ahora, si yo tengo un elemento de inercia térmica que me mantiene la curva menos picuda, entonces si en el exterior hace de 7 grados a 22 grados, en el interior puede que esté, qué sé yo, de 10 grados a 18, 19 grados. Entonces, esto es mucho más confortable que esto. ¿Por qué? Porque los extremos son muy inconfortables. Independientemente de que la temperatura media sea la misma, entonces temperatura media es una cosa, pero salto térmico es otra, ¿verdad? Y eso genera muchísimo inconfort. Bien. La inercia térmica, este concepto de inercia térmica, antes de seguir con el caso, la inercia térmica a veces es interesante y a veces no. Y les explico. Si yo estoy en esta casa y vivo aquí con mi familia, ¿verdad? A mí me interesa que por el día
recoger calor, que estos materiales guarden ese calor y que cuando el sol se oculte y aparezca la luna, ¿verdad? Y la casa vaya perdiendo ese calor, los materiales que estaban calientes me irradien ese calor al interior. Eso es guardarme la inercia térmica, ¿verdad? Y entonces conseguiré que esto no haga tanto frío, porque me están como devolviendo, como una cobijita, me está devolviendo el calor. Esto es muy interesante. Lo que pasa es que estamos jugando a calentar y a enfriar materiales. Imaginaros que ustedes están, y esto pasa, por ejemplo, mucho en Madrid, pero os puede pasar en una casa que tengáis en Tunja. Imaginaros que tenéis una casa de piedra en Tunja y llegáis un sábado, ¿vale? Y entonces abrís las ventanas y entra el sol. La piedra estaba helada, porque las ventanas estaban cerradas de toda la vida, ¿sí? Y entonces abre el sol entra y en vez de calentar el aire, no me calienta el aire, sino que lo primero que se ocupa el sol, o quien primero absorbe ese calor, son las piedras. Y las piedras son muy demandantes, es decir, van chupando ese calor. Y llegas el sábado por la noche o el domingo por la mañana y te vas. Esas piedras, justo cuando te coges el carro y te vuelves a Bogotá, ¿sí? Y te vas, me voy a Bogotá, las piedras empiezan a soltar el calor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que he estado muerto de frío en el espacio interior porque el sol se ocupó de calentar la piedra y no el aire. Y lo que yo tengo en contacto conmigo y con mi cuerpo es el aire, ¿vale? Entonces, ¿la inercia térmica es buena? No siempre. Si tú tienes materiales de mucha inercia térmica y vas a estar de manera constante en ese lugar, es muy buena. Pero si vas a estar de manera circunstancial, un día, 2 días, mucho mejor que este material no tuviera inercia térmica, es decir, imaginaros que esto está rodeado de un plástico, ¿verdad? Que no coge la inercia térmica, el sol lo que va a calentar es el aire. Como no tiene nada que calentar, quien coge el calor es el aire. Entonces, inmediatamente me aíslo y cuando yo me voy en mi carro, todo se enfría a una velocidad pasmosa, se enfría inmediatamente, pero ¿qué más me da? Ya no estoy yo, no estaré yo y los murciélagos que hay ahí. ¿Vale? Es el típico efecto que ocurre en los carros, que cuando yo enciendo el aire, como ninguno de los materiales del carro tienen inercia térmica, lo que calienta el aire es el aire. Entonces inmediatamente siento calorcito, pero como al minuto. Y eso sí, cuando apago el aire, inmediatamente el calor se evapora. ¿Sí? Porque lo que estaba caliente era el aire, no había ningún material que me devuelva una cierta estabilidad o inercia térmica. Me he gastado un poquito de tiempo en esto, pero me parece que es interesante que ustedes sepan qué demonios es eso de la inercia térmica. Ahora, ¿en Bogotá es interesante la inercia térmica para edificios de consumo constante o de habitar constante? Claro, interesantísimo, ¿verdad? Porque lo que me aporta el sol, yo lo guardo dentro de los materiales y si me protejo por la noche, cierro con unas ventanas, unas contraventanas y cierro esto y no sé qué, pues este material me está dando el calor y él no se evapora por la noche. ¿Listo? Bueno, pero para que entiendan los efectos físicos con propiedad. Listo, primera captación directa por ventanas y lucernarios. Segunda captación directa, ya semidirecta, vamos a decir, es a través de la interposición de un invernadero. Y luego, una vez que tengo el invernadero, pues ya muevo el aire en el interior, como les mostraba en el ejemplo anterior. La tercera puede ser, o otro objeto que nos puede ayudar, es un muro trombe. ¿Qué es un muro trombe? Es un muro ciego, como de buena inercia térmica, imagínense un muro de adobe, un muro de ladrillo grueso, ¿verdad? Con mucha inercia térmica. Entonces, adobe tiene inercia térmica, los muros de piedra gruesos tienen mucha inercia térmica. La madera no tiene ninguna inercia térmica, el metal no tiene ninguna inercia térmica, el vidrio tampoco. ¿Vale? Para que sepan qué tipo. La tierra, mucha. ¿Sí? Ese son como el tipo de orden de ideas para que entiendan qué materiales son útiles. Entonces, si yo le pongo una especie de invernadero chiquito, que es un vidrio, que le llega el sol, calienta este aire calienta este muro con mucha inercia térmica, cuando llega la noche, pues este muro o es capaz de radiar, él es como una especie de calefactor. Entonces, no es solo el aire que corre en el interior, sino que este muro, que es de gran inercia térmica, pues me va a repartir ese calor al interior. Esta, que es con una cubierta de agua, me la creo menos.
Esta yo nunca la he creído, nunca me la he creído. Creo que el agua tiene capacidad de inercia térmica y si calientas el agua, pues se supone que va a calentar este elemento y este me va a dar calorcito. Lo que pasa es que creo que cuando llega el frío, cuando llega el frío o por la noche, este agua baja mucho la temperatura y se puede convertir en una especie de hielo, ¿no? que me traslade también frío. Entonces yo esta no me la creo mucho. Y además porque el aire que viene aquí caliente se queda por aquí arriba y yo estoy por aquí abajo. ¿Sí? Entonces es como calentar desde arriba y calentar desde arriba nunca es muy buena idea porque tienes los pies fríos. Esta no me la creo mucho. Esta me la creo más, porque imagínate que aquí ponen un invernadero o un elemento que refracta y calientan tierra, ¿verdad? Y esa tierra va cogiendo energía. Esta energía finalmente va a acabar apareciendo tarde o temprano dentro de mi casa y está apareciendo por los pies. Y cuando aparece por los pies yo puedo, bueno, pues esperar a que suba y ya la ventilaré por otro lado y le meteré aire por acá y entonces por una esquina y ese por la otra y entonces al subir pues está apareciendo por mis órganos de los sentidos. Bueno, fijaros esto, qué importante como aparece aquí una figurita que es este aislamiento que yo les explicaba cuando les explicaba el suelo radiante refrescante, les decía, además, fijaros que tiene que haber un aislamiento como primera capa en el suelo, porque lo que quiero es que este calor baje y se escape hacia el mundo, hacia el terreno, sino quiero que no tenga otro remedio más que subir hacia donde yo lo quiero conducir, que es hacia arriba, hacia mis pies. ¿Vale? Bueno. Una combinación de muros, medio muros trombe el suelo, con aislamiento, con captura, bueno, sistemas bien complejos, ¿no? Y sistemas de inercia subterráneos, es decir, si yo consigo, imagínense, les explicaba lo que era la geotermia, si yo consigo enterrar mi edificio y esto está aquí grados, ¿verdad? Y aquí hace frío, pues en cuanto encuentre el sol, pues va a captar calor y me lo va a dar a este elemento de inercia térmica, entonces yo voy a estar como constantemente bien alimentado por lo menos de 15 grados, que es que si aquí hace menos 4 grados centígrados, pues nada, la combinación entre sol y 15 grados, pues estoy bien, ¿no? Y si hace mucho calor, si aquí hace 40 grados, pues yo le pongo aquí una visera para que el sol no entre y lo que me está dando esos 15 grados, me están dando un frescor, ¿verdad? 15 grados es mucho mejor que 40 grados. Por lo tanto, estar metido dentro de una cueva suele ser bastante más estable frente a climas muy fríos o muy calurosos. ¿Qué es la termoconvección asociada a estos materiales? Pues lo mismo, que si yo, digamos, tengo sol y esa captación directa la aplico sobre materiales que tienen mucha inercia térmica y de fácil filtración de esa inercia térmica, pues voy a tener una mejor respuesta que si los materiales pues son plásticos, son maderas o no tienen esa capacidad. Bueno, este es el otro que tampoco me creo, porque siempre que el cálculo está por arriba no me lo creo, o sea, directamente no me lo creo. Y en definitiva dices, bueno, pero es que esto de las termosconvecciones y de las no sé qué, pero es que claro, es que yo quiero hacer una fachada que sea súper chévere, mire usted, no me moleste, ¿no? Bueno, las fachadas que tienen colectores solares son unas fachadas que históricamente han sido fachadas divinas. Son fachadas que tienen una expresividad muy fuerte, que pueden tener toda la magia, le estoy poniendo arquitectura vernácula, y que hay un elemento, fíjense que aquí hay miles de elementos de captación solar, más elementos de proyección para colocar la ropa que se seque mejor, porque hay sol, en fin, hay una relación directa entre la fachada y el sol. Hay balcones para que la gente salga y tome el sol, pueden plantar plantitas, en fin, es un lugar donde el sol es significativamente protagonista de mi fachada. Listo. Otra estrategia es a través de las barreras vegetales. Si yo tengo frío, el aire me puede incordiar, me puede molestar. Desde el exterior yo no quiero que entre el aire. Y sin ser de una manera tan explícita como en la foto, sí puedo utilizar la vegetación para que, si entiendo el movimiento del aire, pueda hacer que el aire pase por encima de mi vivienda y no choque contra ella, intercalando árboles de distinto porte,
¿cierto? Para que el aire suba y aunque se generen remolinos, pues digamos lo que pase hacia la vivienda sea mucho más estable, más estanco. Aquí que hay mucha capacidad de generar vegetación, pues uno puede protegerse del aire. Y puede utilizar la vegetación, dependiendo de si quiero o no quiero el aire, puedo interponer un árbol grueso y otro chiquito. Entonces sé que voy a hacer este efecto, ¿no? Y que después, digamos, por succión va a haber algo de salida de aire por acá. Si lo acerco y lo alejo, en fin, puedo generar la dinámica de aire que yo quiera, dependiendo si quiero meterlo o no meterlo, gracias a esas barreras vegetales. Hay un libro completo de este tema que es bien chévere. Otro aspecto a tener en cuenta con respecto al aire en clima frío es el tema de la microventilación. Fijaros, esto es una foto de uno de esos muros que se hace para vivienda social en cualquier lugar de cualquier punto de la Colombia, vamos a decir, fría. ¿Qué pasa cuando yo meto un material único como fachada, ¿cierto? Y en el interior del espacio, es decir, imagínense un muro de 10 centímetros de concreto. En el interior del espacio vive una familia completa con mucha gente, ¿no? Que genera mucha humedad. Cuando el aire está muy cargado, si yo no ventilo, y aunque haga frío, claro, yo no ventilo porque hace frío, pero claro, aquí hay agua. Como este muro está frío porque no está aislado, se produce la condensación. Ustedes saben lo que es la condensación. La condensación es la liquidificación de las partículas de vapor que hay en el aire cuando éstas se saturan, es decir, cuando hay muchas partículas de vapor en el aire, tienden a generar una gota, se vuelven líquidas y se pegan al punto más frío. Como este techo está caliente porque encima hay más personas y este suelo está caliente más o menos porque, qué sé yo, está aquí el suelo, ¿dónde se pegan? En la fachada. ¿Por dónde? Por dentro. Se generan estos mohos insufribles en el interior de las viviendas y entonces llega el diseñador de turno que no lo había pensado antes y dice, no, hombre, no, es que usted lo que necesita es meter microventilación o ventilación. ¿Por qué? Porque si yo entro ventilación por acá y la saco por acá, que es lo que yo les decía el otro día, las ventilaciones esas que yo les mostraba en el edificio de Tempranales, pues al correr el aire se va a llevar esas botas de vapor y al correr esa ventilación se orea o se airea ese interior y entonces no le va a ocurrir la ventilación. Y claro, sí, muy bien, pero ¿cómo controlo yo estas entradas de aire cuando yo lo que tengo aquí es mucho frío? Temperatura exterior y temperatura interior. Yo no quiero frío. ¿Qué es lo que acaban haciendo los vecinos? Tapando estas rejillas para que no les entre el frío por ahí y el efecto chiflón. Entonces, la combinación entre la microventilación, es decir, que haya algo de aire que se lleve digamos, la humedad ambiente, llamase el aire viciado del interior de un espacio, y lo saque por otro lado, pues eso es lo que les explicaba el otro día de las ventanas oscilobatientes, de los descuadres que ocurren en esas ventanas, de los aisladores para que entre una leve cantidad de aire durante todo el día y luego por las cocinas y por los baños se lo lleven. Toda esa tecnología está hecho para esto, ¿sí? Y se puede utilizar los marcos de la ventana para que ocurran esas entradas de aire controladas, ¿no? Y que sean chiquitas y sean poco a poco. Bueno, más cosas. Claro, el aire, que es como el elemento natural que nos está agrediendo, es diferente cuando lo que estoy es en un clima frío que cuando estoy en un clima caliente, ¿cierto? Entonces, en el clima caliente, el efecto que tengo con el aire es exactamente el contrario, ¿vale? El contrario, ¿por qué? Porque lo que necesito es tener ese aire y poder disfrutar de él y que él digamos, me traslade ese calor o me quite la sensación de calor. Un momentito, un segundito, que me levanto 10 segundos y vuelvo con la presentación. No, algo, un poquito, algo.
Listo, ya estoy de vuelta. Entonces, en el aire caliente lo que necesito es enfriar seguro, porque tengo calor. Y a veces humidificar y a veces deshumidificar. Cuando mi clima es húmedo, yo no necesito meterle más humedad. Cuando mi clima es seco, sí necesito humidificar. Por lo tanto, enfriarlo necesito y luego debo de entender cuál es la relación entre si hay o no mucha humedad. ¿Vale? Listo. Ya verán que hay distintos tipos de clima caliente. Bueno, lo primero para el aire es saber de dónde viene el aire. Entonces, si ustedes están haciendo sus proyectos y van a manejar el aire, tienen que entender cuál es la rosa de los vientos del lugar donde están. Porque este es un aire que viene del norte o más bien de un noreste. Entonces, claro, si ustedes ponen sus rejillas pensando en el oeste y en el no sé qué, pues no les va a funcionar, ¿vale? Porque el viento dominante hay que saber de dónde viene. La segunda gran norma del aire en clima caliente es que lo que necesita el clima caliente es sombra más aire. Sombra, esa es la clave, la ecuación mágica. Sombra más aire quiere decir que me traes el aire, que lo mueves, pero no es un aire caliente, es un aire que ha estado en sombra y por tanto me da frescor. Esto se sabe desde siempre y si lo combinamos con vegetación y esa sombra de la vegetación, pues mejoramos esas condiciones del aire. Fijaros que el aire en las ciudades a veces se maneja por flujos de aire en el entorno, por ejemplo, de las calles. Si uno se ve en Cartagena, puede ver que a través de ciertas calles, las que vienen con el flujo, esta rosa de los vientos, era la rosa de los vientos de Cartagena, precisamente. Entonces, las calles que dan al norte se convierten en flujos de aire continuo, ¿no? Entonces, si yo proyecto mi arquitectura y la voy llevando para que el aire rasante pase por mis viviendas, a veces nosotros hacemos planteamientos y decimos, no, es que yo voy a hacer aquí una ventilación cruzada. Entonces, claro, pero el aire no nace aquí y muere aquí. El aire, si esto es una calle continua, es más posible que el aire esté pasando en este sentido, en el longitudinal, que en el transversal. Y por tanto lo que tengo que hacer es proyectar mi fachada para que el aire de algún modo pase por estos lugares. ¿Sí? Y se pueden dar lugares para conversar, fijaros en este cojín, a la sombra, ¿no? Con estas, digamos, este es un detalle muy típico y muy bonito de un balcón proyecto con una especie de cojín para sentarse aquí a charlar, pero que tiene un elemento aquí de control solar. Entonces te estás protegido del sol, pero estás beneficiado por el aire, ¿no? Se pueden hacer fresqueras, que las fresqueras son esos elementos arquitectónicos para mantener los productos aireados. Y hay muchas estrategias alrededor de la utilización del aire en las calles. De nuevo, para entender el aire, lo que hay que entender es cómo funciona el aire. Y es que el aire viene por los... si lo tomamos de sitios fríos, ¿no? Si este es un sitio frío, está en sombra o incluso viene del suelo, pues será un aire fresquito. Cuando hay una diferencia de presión, por aquí hay aire a mayor presión y por aquí hay aire a menor presión, entonces el aire tiende a subir para, digamos, ecualizarse en términos de presión y al subir, pues estoy generando un movimiento del aire. Esta es como la termodinámica típica, ¿no? Que ya les he explicado varias veces. Si yo caliento una cubierta falsa, pero que está aislada del interior, genero aquí un calor más. Este aire caliente va a hacer que chupe al aire caliente, digamos, el aire caliente sube y va a intentar escapar, ¿verdad? Por acá, y al subir genera una depresión. Esa depresión se llena de aire fresco. Ese aire fresco, si está en sombra, pues entonces estoy generando un movimiento más forzado de aire a través de una cámara solar. Se puede hacer a través de la inserción de un tiempo del aire dentro del terreno. Como yo les dije, ahí el terreno es estable a 15 grados, entonces si yo le meto calor por acá, pues él va a poder subir por allá. Esta es una típica estrategia que hoy día se está haciendo en muchas oficinas en Europa, en el que meten aire
por el terreno durante una intrincada red de tubos y ese aire acaba saliendo a los espacios interiores, ¿no? Y ese aire pues está fresquito y es gratis, digamos. Bueno, y ahora les voy a traer un ejemplo de arquitectura que trabaja aire y agua. Hasta entonces estoy hablando del aire, pero el aire a veces, dependiendo de climas, y en los climas desérticos, esta es una arquitectura que es la arquitectura de Irán, además de aire necesitan agua porque necesitan humidificar. Nosotros en este clima que tenemos de Cartagena y de los sitios calientes que tenemos un exceso de humedad. Por lo tanto, las estrategias del agua no son las mismas. Esto fue un problema de entendimiento porque cuando se adquirieron muchas de las tecnologías o de las técnicas o de las tipologías del calor, digamos, europeo, en concreto el calor del sur de España, el calor del sur de España es exactamente el mismo calor que el norte de África, ¿no? Y pues digamos, es un calor que es seco, muy, muy, muy seco. Y entonces las arquitecturas del sur de España, de donde salen los patios de Cartagena y demás, es un calor seco, donde tengo que meter vegetación y necesito meter humedad para humidificar el ambiente. Y en Cartagena existen los patios, pero también hay muchísima vegetación y muchísima humedad, por lo tanto hay un pequeño problema de exceso de humedad, por eso todo es tan pegajoso, ¿no? Digamos, en ese tipo de climas. Pero bueno, ¿qué intentaban hacer con sus torres los iraníes? Estas son torres de aire, ¿sí? Lo que intentaban hacer es ni más ni menos que lo que les estaba explicando, una diferencia de presión entre los puntos bajos y los puntos altos para que el aire se lleve el calor que hay en el interior de los espacios. Eso es básicamente son las torres iraníes. Esas torres iraníes funcionan por presión directa o presión positiva, por presión negativa o succión, y por presión negativa y la entrada de aire frío por otros lugares fríos. Y funcionan en la noche, funcionan en el día, y si los hago pasar esos elementos de aire por el agua, pues además humidifico el ambiente. Estos son distintos sistemas. Por ejemplo, este es muy divertido porque, claro, el sol calienta estas torres. Entonces, por la noche, aunque no haya aire, como la torre está caliente, le pasa que a la cámara solar anterior, pues el aire caliente tiende a subir y si meto frío por acá me va a entrar, aunque no haya aire. Y si hay aire, pues con más razón me va a entrar el aire frío y me va a subir el aire caliente. Esa situación de depresión me genera este movimiento de aire. Y dices, ¿y esto va en contraposición? Porque yo siempre lo llevo a... ¿Y entonces qué? Que me va a tener que poner cosas feas, como lo que hemos explicado antes de las instalaciones. Me va a tener que poner cosas feas para que... Porque, claro, es que tengo que hacer una torre y eso es muy feo. Bueno, pues generalmente la arquitectura árabe es divina, ¿no? Es una arquitectura bonita, muy expresiva, utiliza todos estos elementos y estos elementos están tratados con un cariño y con un mimo que hace que esa arquitectura además sea muy bonita, ¿vale? Entonces, una cosa no quita la otra. Por favor, no hagan aparatos bioclimáticos medio ortopédicos, sino que pueden hacerlos perfectamente armónicos con sus ideas de arquitectura y ser muy bonitos. Fíjense si han sabido hacer con aire y con agua la arquitectura árabe, sombra, aire y agua, arquitecturas absolutamente divinas y evocadoras. Listo. ¿Qué más física hay en torno al aire y al agua? Por este voy a pasar un poquito rápido, pero es que me divierte muchísimo este caso. Y como ustedes van a hacer arquitectura, hoy están haciendo arquitectura en Bogotá, pero otros días van a hacer arquitectura en climas cálidos, donde no hay agua, y esto es un efecto físico que me parece divertidísimo. Mirad, resulta que cuando el aire viaja por los territorios secos, ¿no? El aire lleva agua. Cuando el aire pasa por una determinada sección, va a una determinada velocidad. Pero si yo le reduzco la sección a ese aire, la velocidad del aire aumenta. Por aquí va el aire y cuando pasa por una sección más chiquita, la velocidad aumenta. Cuando la velocidad aumenta, más velocidad, disminuye la presión, presión menos. Cuando la presión disminuye, esto es pura física, cuando la presión disminuye,
el aire puede alcanzar la temperatura de rocío, es decir, se enfría en frío el aire. Y al enfriar el aire puede alcanzar el rocío. ¿Qué quiere decir el punto de rocío? Cuando el agua que viajaba en mi aire se convierte en una gota. ¿Sí? Entonces, por disminuirle la sección, se producen todos estos efectos físicos que consiguen que aparezca una gota. Este efecto, que es físico y que se sabe desde los tiempos inmemoriales, lo coge un arquitecto que se llama Arturo Vittori y crea el Work of Water. ¿Qué es el Work of Water? Es una estructura de bambú, ¿sí? Que esa estructura tiene dentro una cosita como esta especie de tela que tiene una trama muy finita. El aire que pasa por esa tela, justo cuando pasa por la tela, hace este efecto, aumenta la velocidad, disminuye la presión, se enfría, alcanza la temperatura de rocío y en su paso a través de la malla deja impregnadas las gotas de agua que llevaba en su interior. Esas gotas de agua son canalizadas por aquí y se recogen allá abajo. Este es el artilugio, esta es la tela, el agua traspasa esa tela y al final viaja hasta un recipiente que hay abajo que recoge agua del aire. Imagínense la maravilla de esto. Se está implementando en lugares donde no hay agua, entonces estas personas que tenían que irse hasta no sé qué distancias a recoger agua, que no sé qué, que tienen estas mermas de agua increíbles, pues tienen agua porque la roban del aire. Se está poniendo de moda en el desierto de Atacama, en Chile, en muchísimos sitios para recoger agua del aire y poder llevarla al terreno. Porque sus edificios que interponen un elemento de fachada, un elemento vertical, no podrían ser recolectores de agua. Imagínense estos recolectores de agua asociados a poner un montón de plantas en la fachada, qué sé yo, y pudieran hacer un muro verde, y ese muro verde, pero de plantas, movimenta al interior y filtra la luz. Mejor dicho, pensar en la física de la fachada es pensar en términos inteligentes una posibilidad, digamos, estética y ambiental en el interior. Bueno, este mismo efecto lo conocía Gaudí. Y algunos de ustedes habrán ido, y los que no, pues algún día irán seguramente, al Parc Güell. El Parc Güell es un parque que está en Barcelona, que es muy famoso, que van todas las personas a visitarlo, y pues está este Gaudí, ¿no? Que es este arquitecto del modernismo catalán, que hace este parque por encargo. Todo el mundo, digamos, identifica el Parc Güell a este lagarto que escupe agua, que está a la entrada del parque. Al final de la presentación entenderán por qué existe ese lagarto. Esto, además de que todo el mundo piensa que es como una especie de escultura y no sé qué, luego les voy a explicar para qué significa el lagarto. Bueno, esto es la montaña donde se encuentra el Parc Güell, ¿vale? Y por aquí ven que el Parc Güell tiene estos árboles, pero en realidad el Parc Güell se encuentra en una montaña que se llama la montaña Pelada o la montaña Pelat en catalán, que es, como su propio nombre indica, como un peladero. ¿Por qué es un peladero? Fijaros lo que pasa en Cataluña y en la vertiente mediterránea de Europa, en toda la vertiente. Generalmente no llueve, hay un clima muy desértico. Cuando llueve, llueve de manera torrencial. Y además, entre las montañas y la capa, digamos, de limo donde pueden crecer las plantas es muy chiquita. Hay mucha roca, ¿cierto? Entonces hay poca tierra entre la roca y el exterior. Entonces, como no llueve, pues las plantas no crecen. Y cuando llueve, llueve de manera torrencial. Torrencial quiere decir que la tierra se resbala y se cae. Y por tanto, todas las simientes que habían caído se resbalan con ella y entonces no crece nada, ¿vale? Por eso, todas las montañas de la vertiente mediterránea española y europea suelen ser peladas, no tienen prácticamente plantas de ningún tipo. Y a Gaudí le dicen, oye, mire, tiene que hacer una urbanización de lujo, un conjunto residencial de lujo, ¿vale? Y hágamelo lo mejor que pueda. Como el tipo conocía toda esta teoría del manejo del agua en el Mediterráneo, es muy importante, organiza una estructura arquitectónica que
es absolutamente divina que tiene que ver con esto. Primero, interpone unos caminos que van en contra de la línea de máxima pendiente de la ladera. Es decir, si el agua va a bajar así, interpone caminos a la contra. Estos caminos que se interponen en esa bajada torrencial del agua, lo que hacen es que cuando llega el agua, llega a estos canales, esto no existía, ¿verdad? Esto era grava, entonces llega a toda velocidad del agua, pero llega y se detiene, se encuentra con una trama mineral que le atrapa y se detiene y baja la velocidad. Entonces el agua baja la velocidad y discurre con mucha menor velocidad. Ya le he bajado la velocidad. Al bajarle la velocidad, le bajo la capacidad de arrastrar limos. Después, esas tramas minerales por la parte de abajo, es decir, este es el camino, y luego sigue así, le pone una especie de viaductos, estos espacios. Entonces el agua hace así, disminuye la velocidad, pero además se encuentra con unas piedras y aquí llueve al cabo del tiempo, ¿no? Porque tarda en filtrar. Y estas piedras conducen el agua hacia estas columnas por esta trama mineral y empieza a depositar agua en estas columnas, en estos huecos que antiguamente no tenían mortero, fíjense que eran sin mortero, y entonces, claro, los pajaritos van dejando las simientes y aquí empezaban a hacerse como pequeños pocillos donde crecían las plantas. ¿Sí? Hoy día, los jardineros del Parc Güell le quitan todas esas plantas porque crecen continuamente. Pero fijaros que lo que había hecho Gaudí era una especie de atrapar el agua para generar, donde no se daban plantas, generar esto. Y este es el Parc Güell como lo tenía pensado Gaudí. En un lugar donde es una montaña pelada, donde no se puede llevar agua porque el agua está muy abajo, el mar está muy abajo y no hay acuíferos, y él consiguió esto a través de este conocimiento del agua y el aire. ¿Vale? Me parece maravilloso como ejemplo. Hoy día nos encontramos con esto porque continuamente lo pelan, lo pelan, lo pelan. Fíjense que por aquí vuelven a aparecer las plantas y vienen y las recortan para que se vea la arquitectura de Gaudí. Y Gaudí no quería que se viera esa arquitectura, quería esto. ¿Vale? Otra cosa que hace Gaudí es que en las partes altas de esa montaña coloca esta especie de tramas también minerales. Y estas tramas que se van colocando a lo largo de esa urbanización, ¿no? Y están arriba, lo que hacen es que traen el agua del mar, este es el mar, aquí se ve el mar, ¿no? ¿Veis la brisa? Entonces esto trae unas brisas y trae aire y pasan por acá. Y ese aire hace lo mismo que el Warka Water. Estos elementos son como el Warka Water. Esto no tiene mortero, no tiene cemento, el agua pasa a través de esas piedras, como reduce, pasa por unos huequitos chiquititos, aumenta la velocidad, disminuye la presión, baja la temperatura y estos son unos depósitos de agua. Y estos depósitos de agua luego irrigan el resto del parque para terminar de regar el parque de una manera ordenada, con agua prestada del mar, de la brisa del mar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo lo que hace Gaudí al final es que pone un lagarto a la entrada del parque de agua que no es del acueducto, sino que es de agua que captura él, como símbolo de haber conseguido vencer a la naturaleza, capturar y robarle su agua y mostrárselo al público. Y ese es el verdadero simbolismo de ese lagarto. ¿Sí? Un lugar donde todo el día hay una sequedad terrible y el lagarto escupe y escupe agua. Bueno, quiero como que entiendan que a lo largo de la arquitectura ha habido mucha relación con el aire y con el agua que nosotros podemos utilizar. Otro objeto increíble es el botijo. El botijo es un producto de la sabiduría, pues yo creo que es español, únicamente español, pero viene desde la época de Don Quijote. ¿Sí? Entonces, esto es un objeto que generalmente tiene aquí un tapón de corcho, que tú metes agua por acá y por aquí bebes, ¿vale? Y por aquí lo coges con la mano. Entonces, este elemento forma parte del paisaje de la filosofía de la tierra caliente española, ¿no? De toda la Castilla-La Mancha, en fin, donde hace un calor del demonio y una sequedad increíble. Entonces, ambiente seco y calor es el clima y la combinación perfecta para este efecto físico que les voy a explicar. Dentro de este botijo, lo que ocurre es que yo lleno de agua hasta una cierta cantidad. ¿Sí? Y este es un material cerámico poroso. Fíjense que tiene poros, ¿verdad?
Entonces, el agua está muy caliente. Imagínense, aquí hay 40 grados. Yo he hecho el agua y el agua está a 30, 35 grados de temperatura. Está insoportable, no se puede beber. ¿Qué hace este agua? El agua, cuando está muy caliente, las partículas internas empiezan a chocar entre sí, se mueven y chocan entre sí. Cuando chocan, hay algunas de esas partículas que ¡pum!, saltan a este espacio que queda de aire y se convierten en gotas de aire en el interior de la vasija. Esas gotas de aire llegan y se pegan a la cara interior de la cerámica. Y como nuestros cuerpos, esta cerámica tiene poros. Por esos poros el agua es capaz de salir y si yo tengo este botijo en contacto con el aire que pasa, el aire se lleva la gota que traspasa el exterior. Se la lleva. Exactamente igual que el aire cuando se lleva nuestra gota de sudor. ¿Qué es lo que pasa cuando el aire se lleva esta gota? Que esta gota que estaba caliente se va. Luego el aire lo que me ha robado es calor. Se lo ha robado. Y al robar el calor, ¿qué es lo que pasa en el interior? Que disminuye la temperatura. ¿Sí? Porque el aire está continuamente robando calor y el aire interior disminuye la temperatura, igual que nuestro cuerpo. Cuando nosotros sudamos, lo que estamos haciendo es disminuyendo la temperatura interior del cuerpo. Si yo disminuyo la temperatura interior, se disminuye la temperatura del agua. Entonces, este ciclo, si tú dejas una vasija de estas quieta al calor, se acaba convirtiendo en agua que se pone a 15 grados más o menos. Es un agua fresquita, deliciosa. El agua que tú metes caliente, al cabo de un día o de unas horas incluso, está absolutamente fría. ¿Qué pasaría si yo soy capaz de conseguir en un clima caliente agua y la capturo para las plantas, pero además es agua que puede ser fría y entonces esa la paso por una convección que me aporta pero además es una humedad y con la fachada. Porque al final la fachada no es nada más ni nada menos que nuestra piel. ¿Sí? Es exactamente igual que nuestra piel. Y entiende lo mismo que nuestra piel. Que el aire pasa, que hay termoconvección, que hay sudor, que hay todo lo que nosotros hacemos con nuestra piel para protegernos, lo mismo hace la fachada. Que si me pongo capas, me protejo, que si esas capas son continuas, el agua me va a circular alrededor mío, ¿no? Una capa de agua, esa cosa de la capa de agua. El otro día estaba en Villeta y veía que estaba cayendo a cántaros, ¿no? Había agua, pero a raudales. Y después el señor de la finca salía con su capa de agua, tranquilamente seguía trabajando. ¿Por qué? Porque tiene un material constante que le cubría, sin juntas. Entonces, la fachada y la piel hablan el mismo lenguaje, ¿vale? Entonces, estos son efectos de física que a mí me parecen súper interesantes. No les voy a explicar más cosas, solo que hay hasta locos como estos del estudio Nemesi en Milán, que ya en el 2015 decían que con su fachada eran capaces de atrapar el smog, ¿vale? Del aire. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a poder atrapar esas cosas? Pero entonces ya entramos en el último, digamos, elemento natural, que es el fuego, ¿no? La luz representada por el fuego, asociada a las fachadas, que para mí es el más importante de todos. Entonces, este elemento natural es el que rige nuestra relación con el exterior, más allá del clima, de la temperatura y demás, y del agua. Entonces, esta luz, desde las épocas en las que la arquitectura de la Babilonia, ¿verdad?, ha trabajado el umbráculo, que tan bonita, umbráculo, tiene que ver con umbral y tiene que ver con sombra. ¿Sí? Tiene que ver con ese lugar de transición entre el exterior y el interior y tiene que ver con ese lugar donde dos personas que estén aquí pueden hablar en confianza, pueden declararse amor eterno, ¿verdad? Porque se encuentran en una temperatura ambiental, en una atmósfera ambiental muy tamizada. Los elementos arquitectónicos que nosotros hacemos para filtrar esa luz vienen desde la antigüedad y han sido utilizados siempre. Menos en un momento de la historia, que fue en la arquitectura moderna. Y aquí, si hay algún amante ¿no?, acerno de la arquitectura moderna, que me perdone. La arquitectura moderna trabaja una serie de ideales
sobre, ¿no?, la arquitectura sobre pilotes, sobre devolverle el espacio a la planta baja, no sé qué, bueno, una serie de axiomas arquitectónicos, y hay uno de ellos que es la ventana rasgada. Que la ventana rasgada, que ha sido absorbida de manera científica por la cultura de las generaciones posteriores, pues tiene mucho que ver con esa ventana que les enseñaba del Bogotá de cualquier lado, ¿no? Que no atiende al ruido, ¿verdad? Que no atiende a que demasiado vidrio es falta de control de temperatura, pero que sobre todo no atiende a que una ventana rasgada tiene un control de la iluminación absolutamente incontrolado. Es decir, no es capaz de controlar la luz que entra en el interior. Esta arquitectura moderna, a través del propio Le Corbusier, en sus primeras obras, así como en las últimas, esta es una de las últimas obras de Le Corbusier, entiende que la está embarrando. En cierto modo, entiende que eso de la ventana rasgada, que no es tan chévere. ¿Por qué no es tan chévere? Porque no soy capaz de generar sombras, porque no estoy generando profundidad, ¿verdad? Y con la profundidad de la fachada puedo jugar a que la luz y la sombra cohabiten, porque nosotros no somos capaces de soportar todo el sol que entre cuando quiera y que todo el sol que se vaya cuando quiera, porque no estamos preparados para eso y no controlamos el espacio en el interior. Bueno, ahora sí les presento arquitectura vernáculo que durante siglos ha estado generando las capas necesarias dentro de la fachada, capas que son capaces de hacer que la luz del exterior llegue al interior como yo quiera. ¿Sí? Entonces, capas que tamizan la luz, capas que permiten pasar el aire, vidrios que capturan aire en el interior, ¿sí? Y en estos espacios profundos ocurren muchísimas cosas en la fachada. Les invito a que la ventana, y esto sí se lo ruego, que la ventana sea un elemento complejo que dé una cantidad de respuestas técnicas a la habitabilidad interior. Por un lado, podemos tener filtros totales, ¿no? Donde yo filtro de manera sí y no, on-off, ¿sí? Y genero, no sé, luces caleidoscópicas en el interior de un espacio. Este es un espacio de transición, ¿sí? Es un espacio que no puede ser un espacio, por ejemplo, de lectura, no puede ser un museo, no puede ser... ¿Cuándo puede ser eso? Puede ser un espacio muy bonito como este, o como un hall de un banco, ¿no? Y puede haber estos efectos caleidoscópicos, pero no podrá funcionar esto igual en un lugar de lectura. En un lugar de lectura, como este del Cursal de Moneo, el anterior es de Herzog y Moneo, puede haber una luz traslúcida a través de una serie de filtros de vidrio, ¿no? Pero esos filtros de vidrio, fíjense el grosor que tiene el Cursal de Moneo para conseguir este tipo de temperaturas y de texturas y de atmósferas en el interior de los espacios. Y esas fachadas gruesas, fíjense la dimensión de esta fachada, dan para esta maravilla. Y es que cuando yo filtro el sol, permito, fíjense, al mismo tiempo que una persona pueda estar corriéndole el aire en verano, pero además estas celosías le permiten mirar hacia abajo y chismosear a la señora que está aquí hablando con el señor y discutiendo de no sé qué. Pero le permite con las mismas celosías evitar el sol que está impactando de manera directa y es verano y yo no quiero que entre ese sol, ¿sí? Y esta ventana la proyecto para que sea el aire el que pase, pero no el sol. Y además tengo una capa de vidrio que lo puedo dejar abierto por la noche y que me permite estar aquí sentado frente a otra persona y hablar y disfrutar del aire, de la ausencia del sol, chismosear y además declararme el amor. Imagínense qué cosas pueden ocurrir en esa ventana. Que en invierno puedo utilizar de manera contraria. Me quito esta ventana de encima, le abro no sé qué para que entre todo el sol y por las noches este postigo, fijaros este postigo de madera, súper solución para Bogotá, cojo y lo pliego y por las noches cierro y el calor que captura durante el día evito que se me vaya por la noche. Una, 2, 3, 4 y 5 estrategias en el mismo hueco. ¿Sí? Y manejan aire, y manejan sol, y manejan temperatura, y manejan una habitabilidad, y manejan inercia térmica. Todo eso lo maneja en un solo hueco. ¿Sí? Es un super mega gadget
Nunca más, por favor, nunca más la ventana rasgada con huecos, que abro o no abro y que no soy capaz de hacer nada con ella. Ese es como mi mensaje. Si se quedan con ese mensaje en la cabeza, ¿sí? Me alegraré muchísimo. Bueno, de esto les voy a invitar a que revisen y no se lo digan a sus profesores de taller y así tienen un montón de fuentes referenciales y no les dicen de dónde es y así dirán, wow, qué bueno. De una página web que me presentó Ignacio Paricio. Ignacio Paricio es un arquitecto español que tiene como 10 libros sobre fachadas, es un loco de las fachadas de toda la vida, ya está jubilado. Yo tuve el placer de traerlo a Colombia, estuve en los Andes, divino el personaje, y es un sabio del tema de las fachadas. Y él creó con estudiantes hace un tiempo una página que se llama Filters, ¿vale? Pero la E es un 3. Filters, creo que es filters.net, ¿vale? Pero si ponen filters en internet, en el Google, pues les aparece Filters. Entonces, lo que hizo fue una página web que está llena de ventanas fotografiadas por gente que están organizadas por países y tienen un canal de búsqueda a la izquierda en el que pueden encontrar, pues si lo que está buscando la ventana es sombra, es colector solar, es ser, está en inglés, pero bueno, que tener celosías, que no sé qué, bueno, son logias, son espacios habitables, fachadas habitables, desde el interior, desde el exterior, y de arquitectura vernácula, contemporánea y tradicional, e intermedia, ¿vale? Tienen ejemplos a la lata. Y además están, digamos, censados, no como Pinterest, sino que muchos de ellos son casos de estudio. Busquen los casos de estudio porque tienen toda una argumentación teórica de por qué son así esas fachadas y van a encontrar un montón de ideas de todo esto que les estoy contando, ¿vale? Esta foto es de ella y esta otra foto también, ¿vale? Es de esa página. Bueno, otra cosa muy importante con el tema de la luz es que la fachada es el lugar donde se intercambia el interior y el exterior, pero puede ser una fachada habitable. Puede ser habitable interior, y aquí estoy sentado viendo el exterior, o puede ser una fachada habitable desde el exterior. ¿Sí? Me siguen escuchando, ¿no? Yo sigo hablando, pues si hay algún problema, pues me paran. Y la profundidad de la fachada es fundamental para que ocurra que en ella, y si esto es un corte, ocurran cosas. Por aquí ocurran cosas, por aquí ocurran cosas y las personas estén por aquí. Este es el punto donde yo puedo estudiar, leer, aquí puedo plantar, puedo secar la ropa, puedo recolectar sol, puedo generar conductos de no sé qué. Todo eso ocurre en ambos lados de la sección de la fachada. Sí, había una pregunta por ahí. Si no sigo. Bueno, entonces, por favor, la fachada profunda es fundamental. La fachada profunda es fundamental. Se lo demostré el otro día con el edificio de Tempranales que se remetía y entonces por aquí estaba el sol, pero entonces no entraba durante el invierno, pero entraba en verano, no sé qué. O sea, ¿se acuerdan, no? Para eso necesitamos profundidad en la fachada. Por eso nuestras plantas, ojalá nuestras plantas se den el lujo de tener un espacio antes de llegar al final que sea grueso, 1 metro, 1,20 m, 60, 50 centímetros, que me dé para una terraza, para una mesa, para una matera, para, qué sé yo, 1000 cosas, un armario, 1000 cosas que pueden pasar en la fachada, ¿sí? Entonces aquí hay una ventana, entonces aquí está la matera, aquí hay un hueco, pero está protegido, en fin, en planta, ¿no? Bueno, ese filtro puede ser inteligente y plegable y me lo puedo quitar de en medio y no sé qué, o puede ser medio absurdo, ¿sí? O medio formal, pero que no tenga un sentido arquitectónico. Por ejemplo, este que es el Instituto del Mundo Árabe, el Instituto del Mundo Árabe, que de Nouvelle, un edificio súper fotografiado, que tiene una fachada que es fotosensible y que va cambiando estas figuras
¿sí? Son unas figuras mecánicas que cuando el sol le da en determinada ubicación, pues estas se van plegando y no sé qué, y se supone que en el suelo generan una especie de estrellas árabes, ¿sí? Bueno, esto es un dislate, esto es una cosa insostenible. Primero, casi toda la fachada hay corredores donde no hay nada, ¿vale? Porque los usos no dan a esta fachada. Es decir, desde el interior, yo estuve en el interior de este edificio y me costó muchísimo sacar esta fotografía. Pero adicionalmente, claro, esto es un control que yo no podría hacer ninguna actividad porque no puedo leer, no puedo no sé qué. Y además está todo el día estropeándose. Cuesta tanta plata que está llena de motores, que se está todo el día estropeando. Con lo cual, por favor, no sobreactuemos. No hay que hacer esto para entender lo que es la naturaleza de la física, de la luz y del filtro. Lo mismo nos pasa a nosotros en los Andes, ¿no? Entonces voy y pongo todas estas celosías. Pero todas esas celosías están mirando, por un lado, a Monserrate. Entonces tengo unas celosías así divinas, ¿sí? Y aquí están los ingenieros trabajando. Y en vez de estar mirando Monserrate, están viendo solo pueden ver las cubiertas de Progresa Fenicia y no pueden ver Monserrate. Pero además, estando en Bogotá, no tienen que este edificio está orientado a este y a oeste, como tengo estas celosías así y tengo estas celosías así. El sol que me podía entrar por la mañana no me entra y el sol que me podía entrar por la tarde tampoco me entra. Y por tanto no recolecto sol y entonces tengo un frío en este espacio que te mueres. ¿Sí? Por tanto, poner celosías por poner, no. Las celosías son inteligentes, os sirven si las ponemos bien, ¿verdad? Pero si no las ponemos bien, no sirven de nada. Fijaros este filtro que yo les contaba, ¿no? Aquí una persona puede sacar una silla y sentarse a leer, está protegido del sol, pero le pasa el aire rasante, ¿no? El filtro que puede proyectarse hacia el exterior y coger un espacio y habitar la fachada por el exterior. Puede ser en arquitectura vernácula y puede ser en arquitectura moderna, ¿sí? Esto es una solución vernácula aplicada a un edificio siglo XXI, ¿sí? Cualquiera de estos filtros son utilizados siglo XXI. Y a ese filtro le puedo meter la vegetación. Y ahora podemos hablar de las fachadas vegetales. Cuando yo tengo una fachada vegetal y me pego en mi fachada, ¿verdad? Todas las planticas sobre la fachada, ocurren varias cosas perversas. La primera es que esta fachada va a estar llena de humedades. La segunda es que si yo abro una ventana, aunque abra una ventana y una planta, imagínense que esta es la ventana y esta es la fachada y esto está lleno de plantas. Claro, yo salgo por esta ventana, pero yo no puedo regar estas plantas. Por lo tanto, necesitan un intrincadísimo sistema de agua que es carísimo y no sé qué. ¿Vale? Y además, como yo estoy mirando desde aquí, estoy asomado como la chica del inicio de la presentación, estoy mirando hacia afuera, pues estas plantas están divinas, pero están divinas para que las vea la gente desde fuera. Pero yo no las veo. Yo no disfruto de ellas, no las puedo cuidar, no las puedo cortar y no las puedo regar, ¿vale? Por lo tanto, ¿para qué sirven? Para nada. Sin embargo, ¿qué pasa si yo estas plantas las proyecto como en la figura y les doy una distancia de 50, 60 centímetros, 1 metro? ¿Qué pasa si yo estas plantas las coloco aquí? Amigo, cambia todo, porque fíjense, yo ya puedo salir, puedo disfrutar de ellas, es decir, imagínense que en planta las coloco aquí. Yo salgo a esta terraza, veo mis planticas, las riego, las corto, no necesito complejos sistemas de regado porque aquí ya existen. Me filtra el sol, ¿sí? Si yo tengo aquí este sol y tengo mucho sol, me lo filtran de una manera natural. Y además las disfruto, ¿sí? Fíjense, simplemente sacando esto 1 metro. Entonces, ¿fachadas verdes o plantas en la fachada? Claro que sí, pero con inteligencia, no más que eso. Y de este modo puedo tener estas capas vegetales que me hacen de filtro. Fijaros este filtro tan bonito, ¿cierto? Que me está tamizando la luz en el interior. Puedo tenerlo unido a unas celosías que yo las puedo desplazar. Entonces estas plantas como que se mueven y me dejan de repente ver, pero de repente me tapan. ¿Por qué no vamos a poder utilizar plantas en nuestra fachada? Si encima somos capaces de entender que el aire lleva agua
y yo soy capaz de recolectar ese agua del aire o de la lluvia y puedo regar estas plantas. En fin, no necesito tirar del acueducto. ¿Qué cosa, no? Voy cerrando el círculo y de pronto estas plantas pues me dan un ambiente súper, me limpian el CO2 y entonces como estoy en la séptima pues no me entra tanta polución en el interior. Mejor dicho, les traigo esta imagen de este niño, ¿no? Que es que también está en la página de Filters, que es divina, que eran como fresqueras de niños que había en el pasado. Por favor, como que este niño está pidiendo a gritos que ustedes entiendan que la fachada tiene mucha relación con la habitabilidad del interior, ¿vale? Que no haya que hacer esto con este niño para sacar al frescor las cosas. Me quedan 5 minutos en el que les voy a contar una experiencia de fachada de tipo conceptual que tuve hace unos años precisamente en un taller en el taller de innovación y vivienda, que fue creado precisamente en el 2017-2, que lo creamos Nadal y yo, ¿verdad? Esa unidad intermedia la creamos con un enfoque social y sobre todo sostenible, y queríamos hacer de la fachada un elemento, digamos, de proyecto. Entonces nos presentamos al Solar Decathlon, que es una competición internacional en el que el sol es el protagonista, ¿no? Pero sobre todo es un tema sostenible y social y demás. E hicimos un proyecto. Les quiero mostrar en 5 segundos cuál fue la aproximación. Una aproximación de proyecto que va desde lo urbano, ¿vale? Desde las aproximaciones, digamos, territoriales. Nos fuimos acercando hacia una fisura que es en el río Cali, por ahí en Cali, y en unas zonas digamos, de ocupación ilegal, ¿verdad? Que había tenido el borde del río Cali, y ahí nos colocamos con unos edificios que eran muy sostenibles, de madera, con un montón de espacios públicos, no sé qué, muy ligados unos a otros, con espacios públicos y tal, pero como todos esos espacios se concretaban a través de unos bloques que se unían y conformaban unas viviendas. Y esas viviendas tenían en la fachada la conceptualización de todo lo anterior. Trabajaban unas fachadas que tenían que ver con la sostenibilidad de los materiales de la zona, del entendimiento climático, del sol, de la performabilidad, de la fachada habitable. Todo se hacía en torno a enfocarnos en un objeto, que era la fachada, y profundizar sobre él. Y lo que hicimos fue unas maquetas 1:1 de lo que podía ser en Cali todo esto que les acabo de contar hecho fachada. Y aquí están algunos ejemplos que los expusimos ahí en el campito, hicimos las maquetas allá en el campito. Tienen tamaño escala 1:1, es un módulo de una parte de la fachada, ¿no? Simulamos el porche detrás era el edificio, ¿verdad? Y esta es la fachada que se interponía entre el edificio y él. Y verán cómo trabajábamos aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, con la fachada profunda, con la performabilidad de estas viviendas. Entonces estos apostaban por una vivienda productiva, ¿no? Y entonces que tenía que abrirse a esas calles interiores y que iban a poder vender cosas. Y entonces pues generábamos todo el sistema de plegado y de desplegado de las piezas para que configuraran distintas performabilidades y relaciones entre el interior y el exterior. Fachadas de guadua profundas que cuando se pliegan se convierten en viseras para quitarse el sol de un momento del día, pero además esta guadua era una guadua ventilada. A través de los tubos de guadua se generaba una fachada ventilada, que ahora les explicaré lo que es, ¿verdad? Esta guadua ventilada, y entonces pues también se generaban estas como relaciones interior-exterior. Estas fachadas habitables que tenían este complejo sistema de habitar con sillas este interior, pero estas se desplazaban en todas las direcciones y generaban distintos lugares donde uno podía estar, poner una silla, entonces se abría hacia el exterior o hacia el interior, en fin, y se iban estas planchas, se iban como moviendo todas las dimensiones del espacio a través de estas guías, ¿no? Aquí se mostraba como una muestra de eso, de ese lugar interior. O fachadas que utilizaban esto que les decía de
del filtrado, había unas zonas de filtrado a través de estos tubos, eran unos tubos cónicos que utilizaban estos elementos para que no te atropellen los coches en las obras. Y entonces hacían pasar el aire, aquí le ponían unas rejillas, entonces el aire se atrapaba aquí, una canaleta y la canaleta directamente estaba conectada con el exterior, estaba llena de tierra y el agua que caía alimentaba a estas plantas que iban creciendo por aquí, ¿no? Una cosa totalmente asociada a la física de la fachada. Bueno, y esa era la representación de las plantas. O fachadas que tenían la capacidad de tener, eran una piel, ¿verdad? Pero que era capaz de generar viseras y plegarse, y eran capaces de generar mesas hacia el interior, y entonces una persona podía estar aquí, pero además protegerse del sol, en fin. Estas fachadas que se podían cerrar durante la noche, abrir durante el día. O fachadas habitables, utilizando pues, la tecnología y la multicapa, un sitio para sentarse, un sitio para filtrar el sol, otro para protegerse de la lluvia, ¿sí? Otro para que le corra el aire, en fin, todos esos conceptos asociados en un trozo de fachada. ¿Listo? Entonces, nada. Hasta aquí era lo que les quería contar hoy. Espero que se puedan dejar como seducir, no solo sobre la técnica de las fachadas, sino sobre la cantidad de cosas que podemos hacer con una envolvente en términos de protección y en términos de relación con el exterior, ¿sí? Cómo esta puede ser algo más que un plano, ¿no? Cómo puede la fachada, efectivamente, como decía al principio, ser algo más que un plano. Entonces, nada, dudas, preguntas, tenemos un momentito para que me compartáis vuestras inquietudes y me digáis lo que necesitéis. Contadme. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Ya lo sabíais todo. Os quedáis como los pájaros cuando por la noche los alumbras, que se ponen así con los ojos así. A ver. No, la entrega de esto, espérate que voy a leer bien el texto. Dice, la entrega de esto, ¿está toda de una para hoy en 8 o es a partir de iteraciones cada clase? No, se entrega dentro de 15 días. Se entrega cuando terminemos todo el tema de envolventes, ¿vale? Que son 4 clases. Para allá vamos y en aquella tendremos las envolventes y tendremos terminadas digamos, todo lo anterior, las instalaciones, la relación de la fachada con la estructura. Ya tendremos digamos, un detalle muy completo. Lo único que nos falta por hacer es decidir si el cielo raso o el piso es de un tipo o es de otro, que es lo que vamos a ver al final. Pero ya prácticamente dentro de 15 días tenemos como que tener el detalle casi completo, ¿vale? En este caso quiero que propongáis, que yo nos dé los datos, que propongáis vosotros la fachada y el acabado de la fachada, y ir en términos de los conceptos que estáis cogiendo para que esa materialidad de verdad dé forma a la arquitectura, que es de lo que se trata este curso, y que la podáis implementar en el proyecto. ¿Vale? Perfecto, Juan David. ¿Qué más preguntas? ¿Les gustó la clase? ¿Les pareció interesante o no? Porque, pues no sé, uno no sabe cómo estáis al otro lado y no habláis. Pues me quedo así como un poco sin saber muy bien. Ah, bueno. Bueno, si les gustó, bueno, me alegro. Me alegro, chicos. Pues es una forma de ver la técnica, pero de ver la técnica con un poquito como de ganas, ¿no? Yo espero que ustedes, después de este curso, queden dañados ya para siempre con el